Atención, a los que me ven por primera vez este semestre, no se preocupen, no avancé tantos temas de relevancia en relación a... No están tan perdidos, por si acaso, ¿ya? Y el grupo A y el grupo B avanzan al mismo momento. Entonces, si usted no entendió un tema, puede volver a venir en la tarde para poder recuperar el tema, ¿ok? Si no ha asistido a la clase anterior, pida a los que hacen grabaciones, porque ahí está todo lo que he hablado. Acuérdense que en relación a la función de los fármacos, eran 5 funciones, les comentaba en el semestre anterior. Los fármacos pueden producir estimulación, depresión, reemplazo, irritación, y había una función nueva que no había trabajado con ustedes, que era la antiinfecciosa. Les mencionaba en fármaco 1 que el fármaco diazepam ingresaba por vía oral, endovenosa o como le corresponda, y ese fármaco iba hasta el sistema nervioso central. Ese diazepam, su función, lo que él producía, era una depresión del sistema nervioso central. Y eso porque se unía a los receptores, ¿cómo se llamaban? Receptores para diazepam. ¿Qué se llamaban los receptores donde el diazepam se comunicaba? No. ¿Cómo se llama el tipo de receptor? Por ejemplo, el difenidrino era bloqueador de canales de calcio. El diazepam era un benzodiazepino, producía depresión del sistema. ¿Cómo se llaman sus receptores? Sus neuroreceptores. GABA. Entonces, el diazepam se conectaba con el GABA, hacía con que el cloro ingresase en la célula y la célula se tornaba más negativa. Si usted tiene un examen importante, no ha dormido nada, llega el día del examen, está medio caído, deprimido, apagado y le toma un full vaso de café. ¿Qué hacía el café? Despertaba, estimulaba tu cuerpo. Si usted está con diabetes, puede tomar, por ejemplo, insulina. ¿Qué hace la insulina sintética? Sustituye la insulina humana, que debería producir, por si acaso, con que el azúcar ingrese a la célula. Y otra función podría ser una función negativa, que sería el proceso de irritación. Entraba en contacto con un fármaco, el fármaco le producía una reacción alérgica, eso te irritaba, liberaba histamina y empezaba con rash cutáneo o incluso un choque anafilático. ¿Se acuerdan? En fármaco 2, todos esses elementos son importantes, pero entender la función antiinfecciosa es fundamental. ¿Qué es una infección? Cuando un germen, un microorganismo, ingresa al cuerpo del paciente. ¿Y quién puede causar una infección? 4 elementos: virus, hongos, bacterias y parásitos. Eso están aprendiendo en microbiología. Aprendieron ya, ¿no? Aprendieron en infectología 1 y están revisando infectología 2 con la doctora Daisy o el doctor Castelo. ¿Con quién están? Ya no vamos a dormir más. Vamos a ver que todo lo que les voy a enseñar, cada língua va a entrar con la clase del doctor Castelo, porque él le va a pasar justamente infecciones. Tuberculose, le vas a hablar de sífilis, de no sé qué, y es justamente antiinfecciosos. ¿Ok? Así. Seguimos con la misma regla, doctora. Llega, puede ingresar sin ningún problema, ¿ya? Máximo que va a ganar una falta. Cuando le doy un fármaco a un paciente para esas funciones acá, el fármaco actuaba en el cuerpo del paciente. Al dar un fármaco para matar las infecciones, ¿quién causaba infecciones? Virus, bacteria, hongo o parásito. Al dar un fármaco con una acción antiinfecciosa, el fármaco ingresa al paciente. Tiene 3 horas. Ahora está saliendo. Ya. Cada día voy empujando más hermoso, ¿no? El fármaco ingresa al paciente, pero este no le va a hacer efecto directamente en el paciente. Va a hacer efecto en el germen que está
dentro de él, automáticamente el paciente va a mejorar. ¿Entendieron o no? Estás, por ejemplo, con un resfrío, con una faringoamidalitis bacteriana. Usted toma la amoxicilina. La amoxicilina ingresa en tu cuerpo absorve ese fármaco y lo distribuye. Y cuando está pasando, ve la población objeto, que es la bacteria. ¿Me entendieron? Entonces ese fármaco va a hacer una terapia antiinfecciosa, no en el cuerpo del paciente, pero sí para eliminar esta bacteria. Su acción va a ser encima del germen. ¿Me entendieron eso? ¿Tiene preguntas? Ahí vamos. Cuando estudiamos fármaco 1, les hablaba sobre sinergismo. Creo que fue la pregunta más hecha en toda mi parcial con ustedes. ¿Qué era sinergismo? Cuando os dos ou mais fármacos interactúan entre sí para lograr un objetivo. Cuando ustedes se unen con su compañero para hacer copias para un examen, eso es sinergismo. Y el docente, a su vez, hace un antagonismo. Les vigila por mediantes, ¿no? Entonces, sinergismo es el efecto positivo de la unión de dos fármacos. Y el antagonismo es cuando uno contrarresta el efecto del otro. ¿Beleza? Tolerancia, intolerancia, ¿se acuerdan qué era? Yo tomo por si acaso café, despierto y tomo al menos 1 litro de café antes de venir a la universidad. Y eso no me deja eléctrico, pero no me deja desesperado. ¿Hay alguien que toma una taza de café y ya siente que el mundo se va a terminar? Yo ya soy tolerante al café. ¿Por qué? Porque cuanto más consumo, cuanto más tiempo consumo, ya me voy acostumbrando con eso. ¿Me entendieron? ¿Ya? Entonces, tolerancia es el grado de costumbre que tu cuerpo tiene sobre un fármaco o la capacidad de tu cuerpo de tolerar, de recibir, de adaptarse a ciertas moléculas que estás tomando. ¿Entendieron? ¿Y qué sería intolerancia? Eso. Ahora imagínense, por ejemplo, que usted está todo día tranquilo, súper relajado, súper tranqui, y un día te amanece de mal humor. Y cualquier cosita que te diga en un día de mal humor, pum, te explota, ¿cierto? Si fuera un día normal, no tendría eso, pero en un día de estrés, tiene una reacción indeseada, exagerada. Doctor, ¿y podemos generar intolerancia hacia algo que ya habíamos tenido tolerancia? No sería bien intolerancia, eso sería una alergia. Por ejemplo, hay personas, toda vez que llega un paciente a su consulta que usted le va a prescribir un fármaco, siempre pregunte, señor, ¿usted tiene alergia a algún medicamento? Y el paciente te va a decir, no. ¿Usted alguna vez tomó algún fármaco que le dio picazón o le afectó el color de la piel? No. Belleza. ¿Usted alguna vez comió algún alimento que te hizo daño, que te hizo tener alergia? No. ¿Y alguna vez has colocado penicilina? Sí. ¿Alguna vez te ha colocado metamizol? Sí. Perfecto. Entonces usted le va a hacer la receta de ese paciente y aún así le va a poder realizar previa prueba de hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque puede ser que usted me colocó un fármaco una vez y la primera vez no pasó nada, pero de la segunda produzco una reacción alérgica. ¿Me entendieron? Entonces puede ser que de la nada tu organismo empiece a ver eso como algo patógeno, como algo que te va a hacer daño, y le produce una respuesta inmunitaria full exagerada. Es una alergia. ¿Me entendieron? Ahora, si el paciente tenga antecedentes de alergia a maní, a huevo, a cualquier cosa, tenga asma, siempre le pregunte sí o sí y tenga un cuidado, porque puede ser que ese paciente que ya tenía un proceso alérgico, ahora va a tener de nuevo, ¿ya? Quem desenvolve
Esos pacientes, ellos tienen que, no pueden consumir, y si consumen, tienen ciertas reacciones. Ahora, por ejemplo, si solo podés dar lactosa a ese paciente, no hay ninguna otra alternativa, lo que hacemos es un proceso de desensibilización. Empieza a dar lactosa, en ese caso toda la lactosa, vamos de la penicilina. Tienes que dar, y solo puede dar ese fármaco, no hay ningún otro que pueda sustituir. Então se le hace desensibilização, le vai dando doses controladas e mínimas de penicilina associada a um corticoide e um antihistamínico, para que tu corpo se vá acostumbrando e já não tenha essa alergia. Imagine-se que você é um bebê e necessita conhecer uma pessoa. A vezes há niños que quando vem, começam a llorar por todo, certo? Então, quando vai vendo, quando vai acostumbrando-se com esse, já é mi pink. Lo mismo com animais, etc. Então, a desensibilização é um processo que vamos fazendo gradual para que o corpo se acostumbre com um fármaco ou com uma substância. E no caso da lactosa, le quitas a lactosa sí ou sí, porque há outras opções. Está bem? Pero como uma pessoa desenvolve, seria uma alergia mesmo? É um processo de alergia, é uma intolerância, é uma incapacidade de metabolizar. E por não conseguir metabolizar, não, é diferente. A intolerância, nesse caso da lactosa, é uma incapacidade de metabolizar, de transformá-la em algo que tu corpo vai aceitar. E como tu corpo não aceita, se produz sintomas. Tem que haver, está relacionado com alergia, mas as reações alérgicas a fármacos é um outro processo. Porque aqui, netamente, é o sistema imunológico que está louco. Aqui, o corpo não aceita tal substância porque não consegue transformá-la em algo aceitável. Entenderam? Sim? Doctor, disculpe, ¿cómo dijo que había que hacer la desensibilización? Por exemplo, se tem um paciente que ele é alérgico a determinado fármaco e só não pode utilizar esse fármaco, a desensibilização consiste em dar doses mínimas desse fármaco associada a corticoides e antihistamínico. Isso eu hago em um hospital para evitar que o paciente se leve a casa e tenha maiores situações. Entende? Não, com outras coisas hacemos também. ¿Ya? Pero é um risco. Então, quem lo hace é um subespecialista. Então, há vezes que é melhor buscar outra alternativa do que deixar o paciente complicado. Conosco pacientes que têm alergia a todos os aires, não podem receber nenhum tipo de aire. ¿Ya? E o que vou fazer com esse paciente? Mi hermano tem alergia al ibuprofeno. Toma el ibuprofeno o ketoprofeno e empieza a produzir hemorragia. Le destrui as hemácias assim, os glóbulos rojos. Então, sempre há casos que tens que buscar uma outra alternativa. ¿Está bem? ¿Perguntas? Doctor, nesse caso de alérgicos, solo no hospital se daría desensibilização? Solo com acompanhamento em hospital? Solo com acompanhamento em hospital. E aí depois, quando vas chegando a um processo que está mais adequado, então aí sim, lo puedes fazer semi-ambulatorial, mas no início sempre em hospital, por lo que tem que vigilar. Esse é um processo largo, não é assim de lá nada. ¿Ya? Esto sou docente de reumatologia e imunologia, le vai mencionar sobre isso. Ok? Vias de administração, sabem, via, não, por si acaso. Oral, a via oral tem dois mecanismos. Quais eram? Enteral e sublingual. A via enteral significa que esse fármaco vai passar, vai ao intestino delgado, do intestino delgado é absorvido, manda-se ao hígado, onde há algo chamado metabolismo de primeiro passo. Esse fármaco é metabolizado e vai ser distribuído em sua forma ativa ao corpo do paciente. A via sublingual tem uma ventaja de actuar muito mais rápido porque já estão ativos. Então, diretamente vai para o torrente sanguíneo e vai fazer seu efeito. Sublingual, a via rectal, via parenteral. Refere-se por via parenteral toda via que atraviesa a parede, que atraviesa a piel. Le puedo poner um fármaco intradérmico, subcutâneo, intraarticular, endovenosa, intramuscular e etc. Esses são
son vías básicas que vamos a utilizar. Y cuando habla-se de sitio de acción, hay dos formas de entender el sitio de acción. Uno, ¿dónde va a hacer efecto ese fármaco? ¿Ya? Y la segunda cosa, si el fármaco tiene efecto local o sistémico. Esa indirecta no importa en fármaco 2. ¿Ya? Si el fármaco va a tener acción local o indirecta. Ricardo decidió ir mirar la película de Barbie con su cortejo. Y lo que hizo la doctora fue decir, ¿sabe qué, Ricardo? Solo voy a mirar la película de Barbie con usted si usted ponga acá Barbie, tatuado en su pecho con esa que se borra de chicle, con pincel, con marcador. Solo que Ricardo tuvo un proceso alérgico porque era alérgico a ese marcador. ¿Qué fármaco le daría a Ricardo? Antihistamínico 4. Loratadina podría ser, cetirizina podría ser, bien. Ahora Ricardo ya tomó y usted quiere asociar un otro medicamento por vía tópica. Hidrocortisona también. Bien, hidrocortisona. Entonces acá tengo el pecho de Ricardo. Le da la clofenidamina, la loratadina, la cetirizina, cualquier antihistamínico, ese fármaco va a ser de acción sistémica o de acción local. Sistémica, significa que lo diste por cualquier una de estas vías, él ingresa a la circulación y va a ser distribuida al cuerpo. ¿Me entendieron? Y la hidrocortisona, ¿qué tipo de fármaco es? Local. Significa que no se va a absorber, solo va a actuar durante el tiempo que esté en contacto con la piel. ¿Entendieron? Entonces, fármacos tópicos o de acción local, ese fármaco que hace efecto solamente ahí, no se absorbe. Y los fármacos de acción sistémica van a la circulación, van a estar en la sangre y durante el tiempo que esté activo en sangre, van a hacer un efecto en el cuerpo del paciente. Doutor, Oi. Tipo medição, ele é produto top. Top. Pero também tem indicação lá que pode ser na água quente e na barra. Bien, ahí él va a ser de vía inhalatoria y al hacer esto, él va a entrar en contacto con los receptores nasales y eso va a producir un efecto. Então seria sistêmica ou continua sendo top? Continúa siendo tópico, ¿por qué? Porque no se absorbe, no va a la circulación. Pero si ese fármaco ingresa, llega a llegar a los pulmones, él tiene una acción sistémica. ¿Por qué? Porque de los pulmones va a los capilares y circula en el cuerpo. Y ahí tienes que tener cuidado porque lo que puede producir es una intoxicación. Porque ni siempre tu cuerpo consigue eliminar ese medicamento y ese principio activo de esa forma como está. ¿Me entendieron? ¿Ya? Como un paciente, bueno, eso le voy a contar cuando hable de micosis. ¿Ya? Pero la intoxicación por fármacos o intoxicación folclórica por tés y ciertos elementos es frecuente en el medio de nosotros. A veces el paciente consume, toma cierto fármaco o cierto producto natural que no debería consumir o no consumir de esa forma y acaba afectándose. ¿Qué hizo en época del COVID? Vaporización con eucalipto. Sí, he visto pacientes que casi murió por la bendita vaporización con eucalipto, porque no lavó lo eucalipto adecuadamente y ahí tenía hongos. Y al hacer esa vaporización, el hongo se fue a sus pulmones. ¿Me entendieron? Casi murió. Casi murió, porque le buscaban juntando las causas y nunca encontraba. Le dije, ¿sabe qué, viejito? Contame, ¿qué hiciste? No es COVID, es una neumomicose. Le hacemos cultivo de secreción pulmonar, como ahí estaban los hongos. ¿Y de dónde vino? Del eucalipto. Entonces hay que tener cuidado porque mismo un fármaco puede intoxicar al paciente, porque ese fármaco puede ser vía de mecanismo para traer, ¿ya? Si querés, por ejemplo, hacer vaporización, hay una pastilla de eucalipto, una cápsula. Le hervía el agua y le soltar la cápsula ahí, le poner la toalla y subir todo ese vapor de forma adecuada. ¿Me entendieron?
¿Entendieron el sitio de acción? Ya. Edivó, usted y usted que no está grabando. Ven. Não, não está gravando, fica aí. Veio. Ai, Deus, eu vou me arrepender disso. ¿Fue Brasil? Sí. Si me tumbo, es así. ¿Qué? Si le tumbo, me voy a aplazar. ¿No? Ya, está bien, está bien. Está bien, está bien. Así le va a Sí. pensar que el doctor. Bien, se lo tomo a él o ve. Ve, usted y la última. Venga, usted. Venga. Claro, venga. Se lo toma él, se va a evitar de ustedes. Podemos así. Casi fui para ir parar en la clínica por trauma. Un fármaco tiene una acción. Ciertas situaciones van a necesitar mayor fuerza, mayor dosis del fármaco cuando el germen es más potente. ¿Me entendieron? Cuidado que los fármacos para que hagan su efecto tienen varias opciones. Lo que quiero que ustedes entiendan es que si quiero matar una cucaracha, ¿qué necesito? ¿Un chinelo funciona? ¿Un zapato funciona? ¿Un spray funciona? Y si tengo un arma y le doy un tiro y esa cucaracha va a morir, pero usted me va a sacar un 38 ¡pá, de cucaracha, o matarla de susto, ¿no? ¿Qué le van a hacer? Entonces, cuidado que utilizar mecanismos muy intensos le pueden producir otros daños. Primera situación. Segunda situación, si yo tengo que dar un fármaco a dosis muy alta, mejor buscar un otro que a dosis baja voy a conseguir el mismo efecto. ¿Me entendieron? Mayor dosis, mayor efecto. Pero, às vezes, lo que vai juntar é 2, 3 situações para potencializar. Se for uno de los pelados, ¿conseguirían moverme ahí solito? No, pero vino los 3 y tuvieron un efecto deseado. Casi me tumbaron, pero tuvieron un efecto. ¿Las chicas conseguirían mover el doctor? Sí. Usaron la estrategia, le iban a hacer caer de fuego al cielo, pero ya. ¿Ya? Esto es una introducción para lo que vamos a avanzar hoy, por si acaso. Introducción. A los que no eran mis alumnos, que es la primera vez que estudian conmigo, mis clases son así, una diapositiva, 2 horas de clase. Significa grave. Cuando hablamos de las infecciones pueden ser causadas, un ratito, por favor. Hola, buen día.